Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre estos dos televisores y desde ya quiero decirles que las diferencias principales son que el P735 soporta Dolby Vision, también soporta la función de manos libres, es decir que solamente al decir OK Google se activa el asistente de voz y eso simplemente funciona también por supuesto activando el micrófono, la palanquita para el micrófono que está en la parte de abajo, mientras que el P635 no soporta esa función, aunque sí soporta el asistente de voz desde el control, y obviamente el P735 también la soporta desde el control en caso de que así lo quieran, es decir que no tienen que estar diciendo a toda hora OK Google. Y la otra diferencia también muy a favor del P735 es que tiene mejor manejo del movimiento tanto en el apartado gaming como también a la hora de ver otro tipo de contenido, utilizando también otros modos de imagen porque soporta la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, mientras que el P635 no la soporta. Entonces el demo que muestra en la parte de atrás es de un videojuego. Como tal, el P735 tiene un mejor manejo del movimiento, no solamente en el apartado gaming, sino también con otros modos de imagen. La imagen luce más fluida y esta diferencia es más notoria al utilizar otros modos de imagen porque se nota menos efecto de vibración, se nota, como ya dije, una imagen más fluida. Mientras que en el P635 sí que se puede notar algo de efecto de vibración o judder, pero nada exagerado. Entonces, entre ambos, para ver partidos de fútbol teniendo en cuenta el próximo mundial que ya está muy cerca, obviamente sería mejor el P735, aunque no me parece que el P635 haga un trabajo terrible, simplemente que entre ambos es obviamente mejor el P735. Entonces, para que tengan en cuenta ese aspecto, si estaban entre esos dos para el próximo mundial de fútbol, ya saben que este va a ser una mejor opción en ese aspecto. Por lo otro que tiene que ver, por ejemplo, con el efecto de pantalla sucia, en ambos se puede notar con fondos grises, pero por lo menos a la hora de ver como tal deportes, el efecto de pantalla sucia en ambos televisores puede pasar prácticamente desapercibido. Sin embargo, cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, además de que los colores pierden volumen porque ambos televisores tienen panel VA, sí es cierto que se puede notar algo de efecto de pantalla sucia en algunas ocasiones, aunque nada exagerado, pero por lo menos al verlos de frente, que será lo más normal, pues ese efecto va a pasar prácticamente desapercibido y los colores se van a notar muy bien. Pero si van a ver, por ejemplo, alguno de esos televisores con muchas personas sentadas alrededor, pues no serían los mejores por el hecho de que pierden mucho volumen y las personas experimentarían colores blanquecinos, lo cual no sería algo agradable. En cuanto a escenas oscuras, si bien ambos televisores tienen panel VA y una relación de contraste muy decente, el rendimiento es un poco mejor en el P735 en el sentido de que si bien también se nota efecto de nubosidad, lo bueno es que se puede notar mejor nivel de detalle, aunque el P635 hace un trabajo más que aceptable en esta área. En cuanto a calidad gráfica, la principal diferencia a favor del P735 es que soporta la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision y también por supuesto Dolby Vision para gaming, mientras que el P635 no la soporta. Y si bien me parece que en cuanto a alto rango dinámico el P635 no hace un mal trabajo, la ventaja para el P735 es que cuando el contenido soporte Dolby Vision, como por ejemplo lo que les estoy mostrando en este momento, en este caso utilizo la aplicación Disney Plus como ejemplo, entonces el P735 va a tener esa ventaja de que con el Dolby Vision va a poder ver colores un poquito más saturados, un poquito más intensos, sin exagerar, y además lo más importante es que se va a notar mejor nivel de detalle en partes donde en la escena haya mucha sombra o muchas partes oscuras. Y no es que en el P635 no se puedan notar muy bien los detalles, también se puede notar, simplemente que se notan de una forma mejor o más fácil en el P735, entonces para que tengan eso muy en cuenta. Y ya a la hora, por ejemplo, de utilizar la tecnología HDR10, que es el estándar en la gran mayoría de contenidos actualmente en ambos televisores,
Pues las diferencias entre ambos ya en cuanto a color y brillo, la verdad es que son muy pocas, sí que se puede notar algo más de color y a veces un poquito más de brillo en el P735, pero extrañamente a veces se notan casi igual o de hecho a veces se nota un poquito mejor en el P635. Entonces con el HDR10 la verdad es que no se notan casi diferencias entre ambos televisores en cuanto a color, en cuanto a brillo y obviamente en cuanto a experiencia de alto rango dinámico. Retomando el apartado gaming, ya mencioné que la principal diferencia a favor del P735 es que soporta la tecnología Dolby Vision para gaming. En este caso no puedo activar el Dolby Vision así lado a lado porque estoy utilizando un splitter HDMI que no me permite la salida en Dolby Vision, sino solamente en HDR10. Pero aquí les muestro que en el P735, cuando reconoce una consola o un videojuego como tal, no permite modificar el modo de imagen, solamente muestra hacia HDR o cuando tiene Dolby Vision, pues Dolby Vision y solamente se pueden modificar algunos parámetros. Mientras que en el P635 sí se puede optar por escoger otros modos de imagen. Y eso tiene una razón de ser para el P735 y es que ya el manejo del movimiento está muy bien compenetrado, ya sea con el HDR10 o con el Dolby Vision para gaming. No es una diferencia brutal en este apartado gaming en cuanto a manejo del movimiento, pero sí que se puede percibir si ponen mucho cuidado, aunque aún así me parece que el P635 puede ser una opción más que aceptable para este apartado gaming. Entonces como tal, aquí también el P735 tiene esa ventaja de que la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation le ayuda a tener mejor fluidez en escenas de deportes, videojuegos de acción, etcétera. Y lo otro tiene que ver con el tiempo de input lag. Pareciera que en el P735 fuera un poquito mejor, pero la diferencia no es que sea brutal. Sí que la pude sentir, por lo menos en este video que hice, no sé si ustedes lo puedan notar. Pero bueno, sea como sea, me parece que también en este apartado de tiempo de retraso de entrada el P635 hace un trabajo más que aceptable y obviamente ambos televisores van a poder funcionar con la Xbox Series X, también con la PlayStation 5, simplemente que ninguno de ellos soporta los 120 Hz de frecuencia de actualización en ninguna resolución y tampoco soportan frecuencias de actualización variables. Y cabe resaltar que ambos modelos son del 2022 de la gama baja, simplemente que el P735 pues ya mencioné que tiene tres ventajas: el OK Google con manos libres, la tecnología Motion Estimation y el Dolby Vision para gaming serían las tres principales ventajas a favor del P735. Una diferencia quizá no tan relevante para muchas personas, pero que existe a favor del P735 es en cuanto a sonido. Soporta Dolby Atmos. La experiencia de sonido es un poquito más envolvente en este P735, que la diferencia no es muy grande entre ambos. Aún así me parece que en el P635 el sonido está más que bien, ambos tamaños son de 50 pulgadas. Simplemente eso, que el P635 no soporta Dolby Atmos, mientras que el P735 sí. Aquí les voy a dejar una pequeña prueba de sonido para que se puedan hacer una idea de ambos sistemas de sonido. Simplemente que voy a utilizar el modo de sonido estándar en ambos televisores, pero obviamente voy a dejar activado el Dolby Atmos en el P735 porque lo permite, mientras que recuerden que este P635 no soporta como tal Dolby Atmos. Entonces miren, en cuanto al apartado Smart, la única función a favor y relevante a favor del P735 es lo que ya mencioné de manos libres. Por todo lo demás tienen lo mismo, mismos controles remotos, mismo sistema operativo Google TV basado en Android 11, mismo procesador, misma GPU,
misma cantidad de memoria RAM y por supuesto la Google Play Store, y por supuesto a ambos se le pueden instalar archivos APK en caso de ser necesario. Hay muchas aplicaciones que pueden cumplir la función de navegadores de internet, y también ambos televisores soportan lo que se conoce como compartir pantalla o screen mirroring. Ya para ir terminando, el escalado de imagen en ambos televisores es prácticamente igual, tienen el mismo procesador de imagen. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K actual hasta la fecha, ni siquiera aquellos de gama alta, van a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Sin embargo, con 1080p o Full HD ambos televisores muestran muy buenos resultados, simplemente que no va a ser en 4K, solamente a partir de 1440p. Ahí sí el trabajo de escalado de imagen se va a asemejar mucho a un 4K, y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. En cuanto a las entradas o inputs, la principal diferencia es que en el P735 encontramos un puerto USB 3.0, mientras que en el P635 es USB 2.0. Ambos tienen tres puertos HDMI 2.0, un puerto de 3,5 milímetros para auriculares, un puerto para conectar un conversor de entradas compuestas, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire y un puerto para el cable digital óptico. Entonces miren, como tal, ya saben, diferencias muy relevantes para el P735, manos libres para decir simplemente OK Google y darle comandos. Tiene Dolby Vision y Dolby Vision para gaming. También tiene la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, que sí que hace una diferencia. Y como punto medianamente relevante es que el sistema de sonido es un poquito mejor, aunque la diferencia no es muy grande. Y si me preguntan entonces si vale la pena gastar un poquito más o menos entre 50 y 80 dólares para irse por el P735, claro que vale la pena. Pero si no les alcanza o si simplemente no son tan exigentes, quieren un televisor bueno pero más barato, entonces con el P635 podrían quedar más que satisfechos. Así de simple. No sé ustedes qué piensan acerca de ambos televisores, por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.